¿Te imaginas estar tranquilo paseando por un bosque y de repente encontrarte cara a cara con una libélula del tamaño de un buitre? O peor aún, un escorpión marino más grande que tú mismo. Parece sacado de una película de terror, ¿verdad? Pues no, esto fue real en nuestro planeta hace cientos de millones de años. Antes de seguir, suscríbete al canal para no perderte ninguno de estos viajes increíbles al pasado. Y dale like para apoyar. Viajar al pasado es como abrir un libro prohibido de la naturaleza. Hace unos 300 millones de años, durante el período carbonífero, la Tierra estaba dominada por insectos colosales. No eran los bichitos que vemos hoy, sino auténticos monstruos. Imagina libélulas con alas que podían medir hasta 70 centímetros o 100 pies que alcanzaban los 2.5 metros. Insectos capaces de asustar a cualquiera. Pero la gran pregunta es, ¿por qué eran tan enormes? El secreto estaba literalmente en el aire. En esa época, la atmósfera contenía alrededor de un 35% de oxígeno, mucho más que el 21% actual. Y como los insectos respiran a través de un sistema de tubos llamado tráqueas, ese exceso de oxígeno les permitía crecer a tamaños gigantescos. Cuanto más oxígeno, más grande podía ser su cuerpo. Sumado a la ausencia de depredadores fuertes, estos animales se multiplicaron sin control. Algunos científicos incluso creen que crecer tanto era una manera de sobrevivir al exceso de oxígeno, como una adaptación natural para no ser envenenados por el aire. Pero, como todo en la historia de la Tierra, esa era terminó. Los vertebrados empezaron a dominar y los insectos gigantes fueron perdiendo espacio. Aún así, sus fósiles cuentan historias tan impresionantes que hoy parecen leyendas. Y en este viaje vamos a descubrirlos juntos. Imagínate subiendo a una máquina del tiempo y viajando 300 millones de años hacia atrás. Las libélulas gigantes, conocidas como meganeura, eran como helicópteros vivos. Tenían cuerpos de casi 40 centímetros y una envergadura alar que podía superar los 70 centímetros ansí. Hoy, una libélula ya causa impresión. Imagina un bicho de ese tamaño aterrizando en tu hombro. Y no solo eran grandes en sí, piensa que cazaban pequeñas presas como ranas, lagartos primitivos e incluso mamíferos tempranos, pero no estaban solas en el aire, en el suelo. Acechaban 100 pies colosales, algunos de hasta 25 metros. Sí, más largos que una cama. Estos 1000 pies gigantes reptaban lentamente, pero su presencia imponía respeto. Aunque en su mayoría se alimentaban de plantas, encontrarte con uno de esos en medio de un pantano debió ser una experiencia aterradora. Y bajo el agua, el panorama era igual de inquietante. Escorpiones marinos del tamaño de cocodrilos acechaban en las profundidades, usando sus enormes pinzas para atrapar presas. En aquella era, la naturaleza no tenía límites para experimentar con la vida. Todo era desproporcionado, extraño y fascinante. Y lo mejor de todo, apenas estamos comenzando a descubrir sus secretos. Ahora que sabemos lo enormes que eran, toca responder la gran pregunta. ¿Qué hizo posible que esos insectos alcanzaran tamaños tan descomunales? La clave está en algo que hoy damos por sentado: en el aire que respiramos. Durante el período carbonífero, la atmósfera contenía un 35% de oxígeno, comparado con el 21% actual. Esa diferencia lo cambió todo. Los insectos no tienen pulmones como nosotros. Respiran a través de un sistema de tubos llamados tráqueas, que llevan el oxígeno directamente a sus tejidos. Cuanto más oxígeno hay en el aire, más fácil es para un insecto crecer y mantener un cuerpo enorme. Sin esa ventaja, simplemente colapsarían por falta de oxígeno. Ese superaire fue el motor que impulsó la era de los gigantes. Pero hay un detalle curioso. Algunos científicos creen que los insectos crecieron tanto no solo porque podían, sino porque debían. Con tanto oxígeno, sus cuerpos corrían el riesgo de intoxicarse. Crecer a lo grande habría sido una forma de equilibrar el exceso de oxígeno
en sus organismos. Es decir, no solo era evolución, era también supervivencia. Sin embargo, nada dura para siempre. Con el paso de millones de años, el nivel de oxígeno formidable. El reinado de los insectos gigantes empezó a desmoronarse. La naturaleza, como siempre, ajustó el equilibrio y aquellos monstruos del pasado fueron quedando atrás en la historia. Hablemos ahora de los insectos más impresionantes que realmente caminaron sobre la Tierra. Empezamos con el milpiés gigante llamado Arthropleura, considerado el mayor invertebrado de todos los tiempos. Este monstruo podía alcanzar los 2.6 metros de longitud y 55 centímetros de ancho, del tamaño de un carro pequeño. Imagina encontrártelo en un pantano prehistórico. Su peso también era impactante, hasta 50 kilogramos, caminando lentamente, pero con una presencia que intimidaba a cualquiera. Los fósiles de Arthropleura se han encontrado en Europa, principalmente en Inglaterra, y se estima que vivieron hace unos 326 millones de años. Eso significa que existieron mucho antes de que los dinosaurios dominaran el planeta. Pero no solo el suelo tenía gigantes. Las libélulas de aquel entonces, las Meganeura, eran verdaderos aviones Gicombachi de la era carbonífera. Con cuerpos de hasta 40 centímetros y alas de 60 centímetros, podían cazar pequeños animales sin esfuerzo. Si hoy nos impresionan los insectos grandes, estas criaturas nos dejarían boquiabiertos y totalmente fuera de lugar. Y si crees que solo había libélulas y milpiés gigantes, espera conocer a los escorpiones marinos. Algunos podían alcanzar los 2.5 metros, con pinzas de más de 40 centímetros. Se movían en los mares y ríos, usando sus enormes miembros para capturar presas y triturarlas con estructuras similares a dientes. Eran los depredadores equivalentes a los tiburones blancos de hoy, pero en un mundo totalmente distinto. Además de los milpiés y libélulas, existían otros invertebrados colosales que dominaban la Tierra. Por ejemplo, los ciempiés gigantes del pasado, llamados Mailas, podían alcanzar los 2.4 metros de longitud. Comparados con los humanos, estos bichos eran verdaderos monstruos que podían intimidar a cualquiera solo con su tamaño y movimientos. A pesar de su tamaño, estos ciempiés eran criaturas importantes para el ecosistema. Se alimentaban principalmente de plantas y ayudaban a reciclar nutrientes en el suelo, contribuyendo al equilibrio del entorno. Sin ellos, los pantanos y bosques prehistóricos no habrían funcionado de la misma manera. Incluso, los gigantes tenían un papel positivo en la naturaleza. A pesar de su tamaño, estos ciempiés eran criaturas importantes para el ecosistema. Se alimentaban principalmente de plantas y ayudaban a reciclar nutrientes en el suelo, contribuyendo al equilibrio del entorno. Sin ellos, los pantanos y bosques prehistóricos no habrían funcionado de la misma manera. Incluso, los gigantes tenían un papel positivo en la naturaleza. Hoy en día, los ciempiés alcanzan tamaños mucho más pequeños. A 25 centímetros es habitual y los más grandes llegan a 90 centímetros. Comparado con los 2.4 metros del pasado, es un cambio enorme. Pero esto muestra cómo la evolución y los cambios ambientales moldearon la vida, favoreciendo organismos más pequeños, ágiles y adaptables. Al imaginar estos gigantes, no podemos evitar sentir fascinación y miedo al mismo tiempo. ¿Te imaginas un ciempiés de 2 metros arrastrándose cerca de ti? Era parte del día a día hace millones de años. Y aunque ahora parezca increíble, los fósiles nos cuentan que estos monstruos existieron de verdad, formando un mundo que hoy solo podemos explorar en nuestra imaginación y en viajes al pasado. Entre los depredadores más temidos del pasado, los escorpiones marinos destacan por su tamaño y ferocidad. Algunos podían alcanzar hasta 2.5 metros de longitud, con pinzas que superaban los 40 centímetros. Eran prácticamente del tamaño de un cocodrilo, moviéndose ágilmente por los mares y ríos prehistóricos. Encontrarse con uno
debía ser aterrador. Estos gigantes marinos ocupaban un lugar similar al de los tiburones blancos modernos, depredadores tope en su ecosistema. Usaban sus enormes miembros delanteros como garras para capturar y desgarrar a sus presas, mientras sus estructuras tipo dientes trituraban todo lo que encontraban. Su combinación de fuerza y tamaño los hacía casi invencibles. Los fósiles de escorpiones marinos se han encontrado en Australia y Europa, lo que demuestra que estaban ampliamente distribuidos por el planeta. Su tamaño y ferocidad los convertían en cazadores eficaces y esenciales para mantener el equilibrio de la vida acuática de la época. A pesar de su apariencia aterradora, estos escorpiones eran parte fundamental del ecosistema. Su existencia muestra cómo los depredadores gigantes controlaban la población de otras especies y mantenían el flujo de energía en los océanos prehistóricos. Sin ellos, la dinámica de aquel mundo habría sido completamente diferente. Además de escorpiones y milpies gigantes, existían otros insectos sorprendentes que dominaban los bosques y pantanos. Las libélulas Meganeura, los escorpiones marinos y ciempiés eran los protagonistas de un mundo donde el tamaño importaba más que la velocidad. Su presencia imponía respeto y cambiaba la dinámica de la vida prehistórica. Aunque parecieran monstruos, muchos de ellos tenían funciones importantes. Los milpies ayudaban a reciclar nutrientes, los escorpiones marinos regulaban poblaciones de presas y las libélulas cazaban pequeños animales, manteniendo el equilibrio. Todo estaba conectado. Cada gigante tenía un papel en su ecosistema. Sin embargo, como todo en la naturaleza, esta era tenía un final. Los niveles de oxígeno comenzaron a descender, los vertebrados evolucionaron y surgieron depredadores más eficientes. Con el tiempo, los insectos gigantes empezaron a desaparecer, dejando únicamente fósiles y relatos fascinantes para que los humanos del futuro pudiéramos imaginar su grandeza. Con el tiempo, los insectos gigantes comenzaron a desaparecer. La primera causa fue la disminución del oxígeno en la atmósfera, que pasó del 35% al 21% actual. Sin tanto oxígeno, los cuerpos enormes de estos insectos no podían sostenerse y su crecimiento extremo se volvió insostenible. Era el fin de una era dorada. El segundo factor fue la aparición de vertebrados depredadores, como reptiles y anfibios. Estos animales más ágiles y estratégicos comenzaron a alimentarse de los insectos gigantes, reduciendo su población. Lo que antes eran dueños del planeta, ahora debían luchar por sobrevivir. Finalmente, los cambios en los ecosistemas favorecieron criaturas más pequeñas y adaptables. Plantas, clima y competidores influyeron en que solo los insectos de menor tamaño pudieran prosperar. La evolución, como siempre, ajustó el equilibrio de la naturaleza. Hoy día todavía existen insectos grandes, pero no monstruos como en el Carbonífero. Tenemos bichos palo de hasta 60 centímetros, el escarabajo titán de 16 centímetros y algunas centopeyas que cazan pequeños roedores. Aunque impresionantes, son apenas un recordatorio de la grandeza que una vez dominó la Tierra. Aunque los insectos colosales desaparecieron, la naturaleza todavía nos sorprende con algunos gigantes modernos. Por ejemplo, el bicho palo puede alcanzar hasta 60 centímetros y el escarabajo titán amazónico mide unos 16 centímetros. Incluso algunas centopeyas actuales pueden cazar pequeños roedores. No son monstruos como antes, pero su tamaño sigue siendo impresionante. Estos supervivientes nos recuerdan que la evolución sigue en acción. Cada especie se adapta a su entorno y el tamaño ya no es el factor principal para sobrevivir. La eficiencia, la velocidad y la capacidad de esconderse se volvieron más importantes que ser gigantes. La vida se ajusta, siempre encuentra un equilibrio. Imaginando un encuentro con los gigantes del pasado, podemos ver lo increíblemente diverso que era nuestro planeta. Los milpies gigantes, las libélulas monstruosas y los escorpiones marinos forman un cuadro fascinante y aterrador. Nos muestran que la historia de la Tierra está llena de criaturas que desafían nuestra imaginación. En resumen,
Los insectos gigantes del pasado nos enseñan cómo el planeta ha cambiado radicalmente a lo largo de millones de años. Desde libélulas de más de 70 centímetros hasta escorpiones marinos de 2.5 metros. Cada criatura tenía su rol en el ecosistema y nos muestra la creatividad de la naturaleza. Aunque hoy no veamos monstruos de ese tamaño, aún podemos apreciar insectos impresionantes que nos recuerdan su pasado. Bicho palo, escarabajo, titán y centopeyas gigantes. Son pequeños vestigios de un mundo donde el oxígeno y la ausencia de depredadores permitían crecer a dimensiones inimaginables. Viajar al pasado, aunque solo sea en nuestra imaginación, nos hace valorar la vida y la evolución. Cada fósil, cada registro antiguo nos cuenta historias de supervivencia, adaptación y el asombroso equilibrio de la naturaleza. Es un viaje que mezcla terror, fascinación y aprendizaje. Si disfrutaste este viaje al mundo de los gigantes, suscríbete a nuestro canal Teorías Prohibidas y activa la campanita. No olvides dejar tu like y comentar. ¿Qué criatura gigante te hubiera dado más miedo? Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video.